días. Gracias por la posibilidad de compartir la experiencia que hemos tenido en este nuevo proceso de reforma tributaria o de pacto fiscal, como le han llamado. Este webinar no tiene una intención docente de explicar algo, sino simplemente comentar lo que está sucediendo, dando una opinión técnica respecto a lo que se está anunciando. ¿Por qué hago esa precisión? Porque en otros webinars que hemos hecho, cuando ha habido alguna reforma tributaria, hemos trabajado sobre la base de algún proyecto de ley. Hasta el momento no hay proyecto de ley, se dice que a fin de mes se iba a presentar algo, se han estado anunciando muchas cosas, pero lo que hemos visto con la autoridad vigente actual es que se hacen muchos anuncios, lo cual es bien, es bueno, pero genera mucha expectativa. Muchos anuncios porque se está trabajando con muchas personas y eso sí que es destacable porque se ha hecho público algo que antes siempre se hacía, pero no a este nivel de conversar, hacer pactos, hacer una serie de conversar para llegar a pactos, de que se trasunten, se materialicen en un proyecto que realmente dé algún tipo de lineamiento fiscal en nuestro país. Por lo tanto, lo que vamos a conversar en este ratito no es sobre la base de un texto y la información que se ha dado es muy limitada, muy limitada. Han sido documentos que se han compartido eh, bajo el nombre de documentos así, y una serie de PPT, una serie de PPT que se han conseguido, que se han difundido, como esta, de lo que se han presentado a los distintos gremios. Ahora, ¿estoy siendo un infidente de esto? No, porque en estos procesos, en lo particular, he tenido la suerte de participar en ciertos proyectos. En el año 2022 se realizaron unos trabajos a nivel de todo Chile, donde se podía participar, se podía ir como organización para presentar al ministerio algunas ideas. Eso terminó con, ahí participó la Universidad de Santiago, participamos y se dieron algunos aportes. No significa que eso haya sido vinculante, sino que el ministerio hizo un proyecto de ley que se presentó, se tramitó, se ingresó al Congreso en marzo de este año y salió rechazado. Luego de eso hubo otra actividad que fue diálogos sociales para un pacto fiscal. Se habla de un pacto tributario. Y en ese también participamos, yo participé como representante del CRUCH, ahí estoy yo, esta foto no la tomé yo, pero eran no sé cuántas organizaciones, muchas organizaciones, como más de 30, de los cuales el CRUCH mandó sus representantes y se hicieron estos diálogos que duraron el mes de abril, que fueron 6 reuniones que nos convocaban, nos daban una larga presentación de la OCDE y después nos reuníamos para comentar, no para debatir, no para tener consensos. Siempre el que estaba a cargo de este proyecto, que era Francisco Safi, decía conocer consensos y disensos. Ahí yo vine a aprender la palabra disenso, no estaba dentro de las palabras que más ocupaba, pero era escuchar, pero no significa que eso se iba a materializar en algo. Salió un documento, pero nos dijeron de que no era necesariamente el consenso de todos los que habíamos participado ahí, porque el discurso hubiera sido distinto, porque dime cuánto fue la mayoría que dijo que iba a hablar de eso. Después se realizaron diálogos, reuniones con la CPC, con organizaciones de pyme, y se cambió el enfoque para hablar de pacto fiscal. Ya no se hablaba de pacto tributario, sino pacto fiscal. Y el nombre que se le dio era Pacto Fiscal para el Desarrollo. Y eso fue bastante interesante porque si a mí me preguntan, esta nueva iniciativa, ¿qué talante tiene ahora? Ahora reconoce que para que haya mayor recaudación fiscal, una herramienta eficiente es el crecimiento del país, que no era lo que se estaba conversando en el año 2022, ni cuando se hicieron los diálogos en abril.
el énfasis que había era cómo aumentar la recaudación para solucionar los problemas. Entonces, en esos diálogos del mes de abril, mucha gente planteó, lo que no significa que fue un consenso, porque había gente que también discendía de esa tal propuesta, que si queremos aumentar los recursos al Estado, también se puede hacer a través de el crecimiento del país. El crecimiento, porque crece, hay más empresas, hay más utilidades, hay más recaudación. ¿Por qué se planteó esa propuesta? Porque la evidencia empírica, es decir, lo que dicen los estudios, lo que dice la información en el mundo, es que hay mayor recaudación cuando el país crece. Y esa recaudación es más sana que llegar de la noche a la mañana y decir, ya, ¿cuánto estás pagando de impuesto a la renta? 20%, ya te lo subo un 30%. Esa mayor recaudación con aumento de tasa es menos potente que la recaudación que se logra, el delta de recaudación, cuando el país crece. De eso hay evidencia en muchos países. En Chile tenemos experiencia desde el año 90, que de una tasa del 10% de impuesto de primera categoría subimos a un 15%, y después en el año 2001, 2003, perdón, 2003, subimos del 15 al 16, 16,5, 17, 17, 18, 20, 22, 25. O sea, del 2003 hacia el 2016 hemos tenido todo ese incremento de tasas. Después 24, 25 y 27. La recaudación fiscal no aumentó en la misma proporción que aumentaron las tasas. En estos diálogos sociales, un profesional, don Luis Catrilev, que tiene su oficina y es un profesional muy destacado, muy conocido en el medio tributario, llevó un gráfico que no tuvo la oportunidad de mostrarlo, sino que ahí nos mostró en el café, donde él tenía el aumento de tasas en los años, desde el año 91 hasta la fecha, con el aumento de la recaudación. Y el delta no era igual. Por lo tanto, el aumento de tasa no implica una mayor recaudación. Es más, su gráfico mostraba la evasión. Ahora, la evasión tributaria se calcula estimada, porque yo no sé cuándo hay evasión, solamente lo sé ex post, cuando me di cuenta que alguien no pagó un impuesto. Todas las proyecciones de la evasión que hablan de 8.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, que equivalen a un X porcentaje del PIB, son 20 puentes del Chacao en el año. Un puente del Chacao más o menos sale 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, es harta plata que año a año se pierde por este tipo de evasión. Pero eso se estima, no se calcula, no es matemática, es una estimación. Estimo que esto es lo que están dejando de pagar. Y la pregunta es, ¿por qué estoy dejando de pagar? Por evasión, por elusión, por aprovechamiento de reformas tributarias, etcétera, etcétera. Entonces no es así, oye, estos son delincuentes los que están dejando. No, se pueden dar distintas situaciones por las cuales no han pagado impuestos. Ahora todos me dicen, oye, pero es que son evasores tributarios. ¿Cuántos de los que están conectados, levantan la mano, alguna vez en su vida han comprado sin boleta? Eso también es evasión. Bien. Una vez yo estaba haciendo una clase de ética en Talca, y un alumno me dijo, no sé, dijo, oiga, pero usted vino, ¿dónde vive? Vivía en Molina. ¿A qué velocidad se vino? Y se quedó callado. Bueno, eh, entonces, y una cosa bien importante, datos empíricos, datos duros, han demostrado que el crecimiento del país, de estos 30 años tan vilipendiados, ha habido aumento del crecimiento. El crecimiento subió sin ningún problema hasta el año 2009 y ahí empezó a tener una decaída. Durante el periodo de mayor crecimiento del país, donde las tasas no eran del 25%, sino que bordeaban entre el 17 y el 20%, la recaudación la mayor recaudación fue fruto del crecimiento del país. Por lo tanto, hay cifras empíricas que evidencian que cuando el país crece, se recauda más, manteniendo las tasas. Porque la pregunta es, ¿cómo logro que haya mayor crecimiento? No logro mayor crecimiento con aumento de tasas. Ya la economía nos dice que más impuestos, menor es la producción, porque es mayor costo. Por lo tanto,
aumentar la recaudación según la doctrina económica, que la doctrina económica es positiva, no es de izquierda ni de derecha, es una cuestión empírica. Si usted le sube el precio de algo, ¿compra más? Sí, si es alcohol. Hay estadísticas que han demostrado que el alcohol y el tabaco no baja porque le suban el impuesto. Porque años atrás subió el impuesto al tabaco y a mí me preguntaban, oiga, ¿por qué van a subir el tabaco? Para solucionar externalidades negativas de la economía. Ok, y resulta que el consumo del tabaco aumentó. O sea, los chilenos somos porfiados, entre más impuestos nos ponen, más fumamos. Pero eso pues los economistas lo justifican, los economistas justifican todo, por la elasticidad de la demanda y bla, bla, bla. La cuestión es una cuestión empírica de que si a uno suben el impuesto de algo, se contrae el consumo, a menos que los agentes económicos cambien su estructura de negocio y se pueda desplazar la columna de la oferta y después la columna de la demanda se ajusta. Entonces, en estos diálogos sociales de abril, la autoridad reconoció la situación y aceptó como alternativa para aumentar la recaudación el tema del crecimiento. Porque dicho sea también de paso, que fue la discusión que hubo, ¿cuál es el objetivo de una reforma tributaria? ¿Solo aumentar la recaudación o solucionar los problemas sociales? Y eso es lo que yo siempre les he planteado. ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para solucionar los problemas de la PGU o para que el Estado tenga más plata? Bueno, es que se entiende que si tengo más plata voy a gastar mejor. Bueno, lo dejo ahí, si acaso esa aseveración es correcta. Entonces, si necesitamos solucionar las demandas sociales, sí, se solucionan con recursos, pero recursos del Estado o de los particulares. Eso fue lo que se recogió y se entendió que había posibilidad de impulsar el crecimiento. Ahí está. Entonces, la nueva propuesta que oficialmente trascendió con un comunicado así como este, pero que a través de PPTs, como esta, que me las conseguí porque un amigo me las mandó, se han dado estas políticas. Y la propuesta tiene esta sinopsis. Ahora, esta sinopsis se la copié a don Francisco Safi, que hizo una presentación la semana pasada para la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, y yo estuve de panel con él, y lo tomé como fuente para difundir lo que se va a proyectar, porque les vuelvo a insistir, todo lo que está acá son solo títulos, no hay ningún proyecto. Incluso Francisco dijo, lo puedo citar porque está la grabación, que cuando estábamos en los diálogos tributarios en abril, todos pedíamos, yo pedía, que me entregaran el proyecto o un borrador del proyecto de ley, y no había proyecto de ley. No hay proyecto de ley hasta el momento. Escuché el otro día que el ministro dijo que a fin de agosto iba a entregar algo, o en octubre. Entonces deben estar todos los enanitos del Ministerio de Hacienda con estos locos redactando el proyecto. Si es que es cierto lo que dice que no hay proyecto. Entonces, para que quede bien claro lo que estoy yo comentando, estoy difundiendo algo que una autoridad estatal, don Francisco Safi, que es embajador chileno en la OCDE y que fue el coordinador de los diálogos sociales de abril, hizo una presentación, de ahí yo lo saco, ¿ya? Porque esta me la mandó un amigo. Y que igual son las mismas presentaciones, porque obviamente el ministerio, como son todos funcionarios públicos, son bastante responsables, no pueden hablar cosas si no están autorizados, y es la misma presentación que está acá, la misma que hizo Francisco. Por lo tanto, es súper transparente lo que estoy comentando. Y yo voy a opinar de eso. ¿Qué es lo que se ha informado? Esta nueva pacto, que vuelvo a insistir para ser majadero, no es un proyecto de ley, no significa que después de esto vamos a modificar los planes de estudio de los programas de tributarios o la otra noche va a ser un seminario de esto, porque no hay, y si fuera seríamos bastante irresponsables. Estos son los lineamientos que hay y que es una sinopsis de la propuesta para este pacto fiscal, que tiene 6 pilares. Se precisaron principios del sistema tributario. Se establecieron 12 principios del sistema tributario. Se dijo que estos principios fue fruto de los pactos de abril. Ahí yo pongo un poquito de distancia porque, sin perjuicio de que se comentaron estos principios, no fueron necesariamente el consenso o el producto de esos diálogos. Como les dije,
hablamos muchas cosas. Pero de esas muchas cosas que se dijeron, se precisaron 12 principios, que cuyas definiciones están difundidas también en estas PPT, pero que son, desde mi punto de vista, bastante amplias. Ya me voy a referir a ello. Necesidades y prioridades del gasto. Y aquí, otro punto. Se hablan de 6 áreas: pensiones, salud, cuidado, seguridad ciudadana, etc. Cuando estábamos en los diálogos, habían sesiones que se dedicaron para decir en qué gastamos la plata. Y yo decía, pero ¿por qué estamos hablando de qué gastamos la plata si todos sabemos que hay que gastar la plata en salud, educación, previsión y vivienda, que son lo que se distribuyen los gastos de los ingresos? Ustedes muy bien saben de que cada peso de impuesto que ingresa al erario nacional, 70% va a burocracia, o sea, sueldo del presidente, los ministros y otros más, Poder Judicial también. Y el 70% de cada peso que ingresa por impuesto que usted paga en IVA, impuesto a la renta, va a gasto social. Y de ese 70%, el 40% va a previsión, las pensiones de los jubilados y la PGU y un montón de otras cosas más, pero es previsión. Un 20% creo que va a salud, después va a vivienda y educación. O sea, de cada peso, 30% burocracia, 70% social, y de eso se distribuye. O sea, eso ya está por ley. Y según el principio de no afectación, toda plata ingresa al erario nacional y no puede tener un destino específico. Entonces, la necesidad es inoficioso lo que estamos hablando. Sabemos lo que se va a gastar y no podemos innovar. No, es que hay que socializar. Bueno, se va a priorizar en eso. Lo divertido fue que cuando salieron los diálogos hablamos y pusimos en primer lugar, que se tenía que priorizar la educación. Eso fue lo que más nosotros pusimos en lo que se debería gastar la plata, que sin perjuicio no fue algún consenso, sino que fue un gasto prioritario, y ahí dice educación. Y cuando el presidente hizo la cuenta nacional, parece que no le pasaron esta PPT, y dijo que se iba a gastar en la deuda histórica y creo que era otra cosa más, cuando Nacional cae. Ya con eso eran 18.000 millones de dólares, o sea, 18 Puente el Chacao, o sea, no tenía mucho sentido. Se estableció y ahora se precisaron en lo que se iba a gastar. Compromiso de reforma del Estado, 20 propuestas de reforma en 4 áreas: calidad, eficiencia del gasto, calidad de servicio, innovación, transparencia e integridad, disciplina y responsabilidad fiscal. Y eso también fue algo que se comentaron en los diálogos sociales, porque yo les decía, a ver, necesitan más plata, ok, ¿en qué se está gastando la plata? Y justo en ese tiempo se estaba anunciando de que se habían aumentado la planilla de trabajadores, de funcionarios públicos, en 41.000 puestos, a 2,5 millones. Yo les decía, oye, es lo que hace París, o sea, son 51.000 nuevos puestos a 2,5 millones, o sea, son 127.000 millones de pesos. Al año son 1.530.000 millones de pesos, dividido por 800, son 1.000 millones de dólares, o sea, casi 2.000 millones de dólares. O sea, solamente en aumento de la planilla a abril de este año, de lo que había trascendido, eran 2 puentes al Chacao. Y lo que yo les preguntaba es, ¿esto es mentira? No lo desmentían. Pero después el INE dijo que eran 91.000 nuevos puestos. O sea, 91.000 nuevos puestos por 2.500.000, lo estoy poniendo barato, por 12, dividido por 800, o sea, 3.000 millones de dólares. Entonces eso le planteamos de que aquí había que ordenar un poco la casa. Lo recogieron y lo establecieron como medidas para la mayor eficiencia, lo cual es absolutamente correcto. Les hago estos comentarios porque yo fui actor del tema y porque es
la trascendencia de esta medida. O sea, es importante que la autoridad recogió el guante y tomó serio la situación y se está tomando, lo cual es un importante avance. O sea, este proyecto lo encuentro que va a tener mucho mejor acogida. Impulso al crecimiento, lo que se planteó. Impulso al crecimiento, 38 medidas propuestas en áreas, inversión pública, productividad, reducción de la informalidad. Esa cuestión es súper importante, reducción de la informalidad. Financiamiento tributario. Dos proyectos que van a ingresar en marzo del próximo año. Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, reforma de la tributación de impuestos a la renta. No se va a incluir el impuesto al patrimonio, pero se van a aumentar los tramos superiores del impuesto global complementario. Seguimiento y monitoreo de evaluación. Y aquí yo creo que, bueno, después vamos a hacer un comentario de esto. Va a haber un comité que va a ver cómo estamos siguiendo estos proyectos y van a hacer un comité que se le va a pedir a la OCDE y al Fondo Monetario o al Banco Internacional o al Fondo Monetario Internacional, pero sí a la OCDE, que vengan a cada comisión a revisar cómo lo estamos haciendo. Eso es, bueno, estamos metiendo un organismo interno que venga a ver cómo estamos haciendo las cosas internas del país. O sea, ¿para qué existe la Contraloría? ¿Para qué existe otra cosa? Pero bueno, se pone. Se va a ver un monitoreo. Y también, dentro de la parte tributaria, se formó un comité de 8 expertos economistas renombrados para hacer lo mismo que hizo la Comisión Briones, que eran 18 economistas que dijeron cuáles eran las exenciones que se tenían que limitar y de ahí salió la ley 20.210, que por lo visto no funcionó mucho. Entonces, estos son los 6 pilares de este posible proyecto fiscal. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Es mejor que lo que había antes? Sí, está mejor orientado, creo yo. Está más, recoge cosas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué cantidad, en qué calidad? Es lo que vamos a comentar a continuación. De los principios. ¿Es bueno que haya principios? Sí, es bueno que haya principios, pero ¿cuál es el grado de correctividad? ¿En qué medida las personas y las políticas públicas se van a ajustar a estos principios? Legalidad. Bueno, es una cuestión evidente que tiene que haber legalidad en un proceso fiscal. El principio de legalidad de los impuestos es algo que viene desde la Carta Magna inglesa, el año 1215, cuando al rey Juan Sin Tierra lo obligaron los nobles a que todo, o sea, a hacer la Carta Magna, y ahí en el punto 12, en el artículo 12, si no me equivoco, dice que toda ayuda o fonsadera tiene que ser establecida con el acuerdo de todos. O sea, no me puedes venir a cobrar impuestos si no estamos todos de acuerdo. Y eso se materializa a través de una ley. O sea, no es nada nuevo la legalidad tributaria. Justicia tributaria, gravar proporcionalmente más a quienes más tienen, sin discriminación entre contribuyentes y erradicar los abusos a través de la evasión y uso de resquicios legales para eludir los impuestos. Pero es que en Chile el impuesto global complementario es progresivo, entre mayor tasa, mayor renta, mayor la tasa. Ahora, si yo sé que la gente está evadiendo, es un imperativo del Servicio de Impuesto Interno verificar eso. La suficiencia, no me queda claro, la eficiencia económica es un imperativo moral, que si somos funcionarios públicos no estar despilfarrando la plata. Ahora, muchas veces, Chile compra, ese de mecanismo Chile compra, obliga, yo soy funcionario público, a veces hay que comprar cosas que son más caras porque el que está ofreciendo menos plata no hizo una boleta de garantía, no, no sé qué cosa, pero a veces lo que se compra no es lo más barato. ¿Ya? La no afectación. El principio de no afectación es lo que está hoy día vigente y establece lo que yo les decía, que no puede haber un ingreso fiscal destinado para algo. Tiene que ser un fondo común. Compromiso con cumplimiento tributario, simplicidad, educación al contribuyente, asistencia al contribuyente, si acaso no es lo mismo, estabilidad y certeza, desarrollo tecnológico y adaptabilidad. Principios que son de sentido común y que en qué medida de coercitividad o rigidez o directrices van a tener, no lo sé. En el punto 4, 1, 3, que habla impulso al crecimiento, estas son las medidas.
inversión pública y privada, racionalización regulatoria de las inversiones, depreciación semi-instantánea, fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador. ¿Cuáles son esas? Bueno, reducción transitoria del impuesto de timbre estampillas. ¿Por qué hacen reducción transitoria? Debe ser permanente. El impuesto de timbre estampillas es sumamente inútil. La recaudación es mínima, más lo que genera problemas. De hecho, cuando piden un título, cuando se titulan, los alumnos tienen que pagar como 250.000 pesos para una estampilla que van pegadas en el título. ¿Y qué importa? O sea, es decir, todo lo que pagó el muchacho, el estudiante, la señorita, y todo lo que quedó endeudado, y más encima para que le entregue el cartoncito tiene que pagar 250 lucas. O sea, ¿para qué? Eh, los créditos hipotecarios están afectos a ese impuesto. Entonces, y cada vez que se quiere incentivar la economía, se reduce o se elimina transitoriamente ese impuesto. O sea, es un impuesto que genera problemas. Entonces, ¿para qué está? Para todos son impuestos que generan problemas, pero este más. Incentiva la inversión de pyme. Ahí hay un tema. ¿Qué tipo de inversión? No queda claro. No sé cuántas personas que están conectadas acá son pymes. ¿Cuánto destinan en la inversión? ¿Pero aquí estamos invirtiendo en qué? En comprar un mostrador, comprar una camioneta. O sea, esa inversión que sí o sí la tengo que hacer. ¿Cómo me van a incentivar a que compre una camioneta si la necesito? Bueno, puedo comprar dos, pero a lo que voy yo, que esa inversión, si fuera a través de, me motiva a crear nueva inversión, o sea, en vez de comprar una camioneta o un camión petrolero, compro uno eléctrico, yo creo que por ahí va el tema, pero comprarse un vehículo eléctrico son 21 millones de pesos y harta plata. Y harta plata que anda dando vuelta en la calle y se me roban los 21 millones de pesos. O sea, lo que voy yo es que es caro, ¿ya? Pero es importante, aunque dicen que la fabricación de un vehículo eléctrico contamina más que uno ordinario, pero se ve a lejos que no meten ruido y que no hay polución. O sea, yo estoy acá en el 9.º piso y veo todo cochino el aire. ¿Es bueno que haya mejora? Sí. ¿Y por qué ellos no me incentivan a eso más directamente? ¿Es para comprar cualquier camión o comprar uno eléctrico? O sea, eso no está, no está. Eso habría que comentarlo. Impulsar una nueva visión estratégica a largo plazo sobre infraestructura. Si yo soy, bueno, existir el PYME, no estoy hablando del PYME que tiene una startup, que tiene una tecnología innovadora y que tiene proyección a meterse a Silicon Valley. Estoy hablando de una persona que el otro día escuchaba a una niña y dice, hice un emprendimiento pero lo dejé. ¿Y qué es lo que vendía? Dulce. Bien. ¿Ya? Yo de repente en la universidad llegan niñas o niños vendiendo cocadas. Digo, qué lindo. Es que es un emprendimiento, profe. Sí. ¿Y se formalizó? ¿Paga IVA? Una vez hicimos una capacitación a emprendedoras de Estación Central y también lo hicimos en la Municipalidad de La Reina. Eran todas informales y eran todas extranjeras. ¿Y qué es lo que hacían? Catering, hacían tortas, confección de ropa, monitos de crochet. ¿Qué estrategia van a tener? O sea, si más que ellas, el esfuerzo que ellas hacen, que les den tiempo para poder producir y contratar gente, pagando un sueldo mínimo de 500 lucas, ampliar, agilizar programas de concesiones, las concesiones. Y otra cosa también importante, que no sé si está acá, como mejora para la economía, vamos a hacer más rápido los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente. O sea que la burocracia del Ministerio de Medio Ambiente es lo que genera retraso en la economía del país. Y ese ministerio estamos financiando con nuestros impuestos. O sea, no sé si las declaraciones se dan cuenta de lo que están diciendo. O sea, si el ministerio pone trabas, es porque son proyectos que están contaminando. Ahora, si lo va a hacer más rápido, es que son ineficientes. Porque si lo van a hacer mejor y van a pasar proyectos que eran contaminantes, entonces no están cumpliendo su objetivo como Ministerio del Medio Ambiente. O sea, si yo
mi misión es filtrar aquellos proyectos que contaminan, lo tengo que hacer de la mejor forma posible y no dejar pasar un proyecto que contamina. Si yo estoy evitando que los proyectos que contaminan me demoro 2 años y logro evitar el proyecto, ok, soy efectivo pero no soy eficiente. Entonces tengo que seguir siendo efectivo evitando que ese proyecto no se haga, pero lo hago en menos tiempo. Pero el proyecto igual se bloqueó. No sé si me explico. Si me están diciendo que yo voy a ser eficiente para permitir que más proyectos se aprueben, oye, un momentito, si lo estás aprobando porque son contaminantes, igual son contaminantes, estoy relajando mis medidas. O sea, y ahora esa política va a generar mayor productividad. Bueno, vámonos rápidamente a la formalización, porque esto tiene más temas tributarios. Bueno, acá también hay temas tributarios, pero eh, vámonos a la formalización. Porque ahí hay un tema súper importante. Una medida para aumentar la recaudación, generar equidad, porque hay un comerciante que es informal y otro que es formal, y el formal está pagando impuestos y el informal no, entonces se quiere atacar eso, se van a establecer políticas para la formalización de estas personas, estos contribuyentes. Y aquí vienen una serie de medidas que yo ya lo comenté en mi columna del diario Estrategia: castigar la informalidad. ¿Es el conducto del castigo o la formalización de la informalidad? O sea, yo un informal, eres informal, te castigo, lo proceso a la cárcel. O sea, estoy matando cualquier proyecto. Y esa persona que estaba haciendo, era informal, ¿era porque era un delincuente o porque una persona que necesitaba? Y ahí siempre cuento unos proyectos que la Universidad de Santiago hace muchos años atrás, este tema nosotros lo hemos tratado hace mucho tiempo atrás, unos estudiantes para titularse hicieron una investigación, una tesis, que tanto critica las tesis que hacemos, pero es importante. Analizaron, entrevistaron a comerciantes ambulantes que están fuera de la estación central, ahí que siempre han habido comerciantes ambulantes. Solamente tomaron una cuadra y les preguntaron: ¿usted sabe que se puede acoger un régimen de comerciantes de la vía pública, artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta? Obviamente que no. ¿Usted sabía que se pagaba una UTM semestral a la municipalidad? Ese es su impuesto. Pero ese impuesto lo puede quedar exento si paga patente municipal. O sea, el problema no es que no pague impuesto a la renta, sino que pague la patente municipal, porque es pagar la UTM y más encima la patente. Si usted está en este régimen, esta patente se compensa, esta UTM se compensa con la patente. Ahora, el monto de la patente depende del alcalde. Y ahí entramos en un problema. La municipalidad son los que tienen que dar la facilidad para que esta cuestión sea más dinámica. ¿Usted sabe que si hace eso no lo andan persiguiendo los carabineros? No tenía idea. Y estaban dispuestos a formalizarse. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Procesar a esas personas o meterlas en la legalidad? Ahora, si se mete en la legalidad, va a pagar un impuesto y se va a validar con los contribuyentes que están establecidos, que tienen otro perfil, pero son legales. Entonces, eso yo creo que será el conducto más hábil. Y la primera pregunta, la primera medida: exigir inicio de actividades. Ya, exigir, ok, pero ¿cuánto cuesta hacer inicio de actividades? En otro proyecto que estábamos realizando, estamos viendo el perfil de unos jóvenes, señoritas jóvenes, que hacen ilustraciones y que venden o hacen cositas manuales y las venden en exposiciones de anime que se han hecho, o se hacen comúnmente en distintos lugares. Y que tienen un aparatito estos de eléctrico, estos el Suma App y otros más, que es para pagar con tarjeta. Resulta que este año, a principios de año, salió que estos aparatitos automáticamente informan impuesto interno, entonces cada vez que pasa la maquinita, impuesto interno sabe que aquí hubo un movimiento y aquí hay un IVA que no se está pagando. ¿Y por qué no se está pagando? Porque el tipo no se hizo, la jovencita no se hizo, eh, no se legalizó. Entonces, se tiene que legalizar. Ok, ellos son nativos de las tecnologías. Le mostramos la página web y dice: esto no la entiendo, porque la página web, pese a que ha sido muy premiada, la del Servicio de Impuesto Interno, no es fácil navegar en ella. De repente se ocultan las cuestiones. Si ustedes quieren hacer una petición administrativa, se van a trámite administrativo y tienen que buscar ahí petición administrativa. Y cuando se meten a la petición administrativa, empiezan a buscar el motivo. Y hay una chorrera de motivos
que no están ordenados alfabéticamente, y algunos, yo al final llego a otros, pero no encuentro nunca otros. Lo lógico, otros. Pero no, una cosa que tiene la página de impuesto interno que piensa que saben todo lo que pasa al contribuyente y está anotado. Y, y yo siempre digo, ¿qué pasa si pongo algo equivocado? No me sale hay una posibilidad que la petición administrativa salga rechazada. Entonces ya hay un tema ahí metido. Entonces, a la inicio de actividades, oye, profe, ¿qué código coloco? Es que no sale lo que yo hago. ¿Y qué es lo que tú haces tú? Hago gráficas innovadoras. ¿Ya? Y no parece. Entonces, pero es que mira, tienes que colocar una actividad económica que más o menos caiga en lo tuyo. ¿Ya? El 3 4 5 6 pongo ese. Ahí más o menos diseño gráfico. Y después viene la leyenda. En la leyenda coloca lo que tú estás haciendo. Pero es que no cuadra con lo que estoy. Entonces, ¿cuánto tiempo se pierde en eso? ¿Por qué no simplemente un gran rubro comerciante? No, es que el servicio necesita el código porque entrega estadística a la dirección. Entonces le estamos haciendo la pega innecesaria al fisco. O sea, ¿por qué no me inscribo y después lo notifico? Oye, ¿me podéis especificar lo que estás haciendo? No sé, ahí habría que verlo. Y en el inicio de actividades tienen que demostrar el domicilio. Y el domicilio hay que ver si es propio, o si el niño está recién partiendo, no es propio. Si es arrendado o si es cedido. Ya, si es propio, sube la escritura de propiedad. Ya, y la escritura de propiedad tiene que estar inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, porque si no tiene la inscripción, no está y te rechazo el procedimiento. Si es arrendado, el contrato de arriendo, y el arrendador tiene que autorizarte expresamente con una autorización notarial. Ya, ¿cuántos días llevamos ahí? Y resulta que la escritura del dueño también tiene que tener evidencia que está escrita en el Conservador de Bienes Raíces. Y si es cedido, bueno, la misma historia, también tiene que ser notarial. Entonces, ¿quién se va a ceder? El papá o la mamá en la casa. Y si la casa es de FL2 y goza de una rebaja en las contribuciones, por haberla autorizado al niño o la niña que hiciera actividad en la casa, ya perdió el DFL2 y tiene que pagar más contribuciones. Y sonó el papá. Y si el arrendador arriendan, tiene que pedir autorización al dueño de la propiedad, que él es un DFL2, el único que tiene, y ahí no está pagando impuesto por el arriendo. Porque si el papá vive en la casa, solamente goza el descuento de las contribuciones por los primeros 20 años, y si es arrendando, el dueño del arriendo de la casa está lucrando como ingreso no renta por el arriendo y tiene la rebaja las contribuciones. Porque el hijo del arrendatario va a hacer un emprendimiento, el dueño de la casa perdió un ingreso no renta. Oh, qué buen negocio. Entonces, ¿va a autorizar el arrendador de que el hijo legalice el emprendimiento? No, pues. Entonces, ahí hay un ejemplo de lo azaroso que es exigir esas actividades, por todo lo que implica. Y más encima tiene que pagar patente municipal. Un ejemplo. Delitos al transporte y almacenamiento. Ya, todo eso está para evitar el tema del acto clandestino, tráfico de drogas, todo el tema. Lo cual es lógico. Pero hoy día, si me pillan transitando sin guía de despacho, me pasan una multa y me hacen devolver al lugar de origen. Pero acá va a ser delito, y delito implica cárcel. De ahí el tema se pone más difícil. Sanciona al comercio digital. Todo esto se ha visto que la pandemia, el auge que ha habido para el tema de gente que ha hecho emprendimientos por Internet. Facebook ofrecen sus productos, ilustraciones, muñequitos de crochet y no se paga impuestos. Con el tema también del reciclaje, de repente hay gente que tiene ropa que está en buen estado y la ofrece y la vende. Ahora, comercio digital, todo esto que interactúa con las plataformas, tienen que pagar IVA hoy en día, eso ya está, los que ofrecen el servicio, lo cual ya está solucionado con la letra N del artículo 8 de la ley de impuestos de venta y servicios, pero ahora son los que transan. Sanción se va a castigar. ¿Por qué no mejor se hace un procedimiento simplificado? Otra cosa que quiero resaltar,
dentro de la formalización, responsabilidad tributaria de las entidades públicas. Yo tiempo atrás estaba leyendo este libro, se los recomiendo. Diego Portales y la tradición portaliana de Gonzalo Arena, excelente libro. Y ahí habla que Diego Portales en el año 1835, 36, cuando lo mataron, antes, eh, él quería que las entidades públicas fueran probas. O sea, ya del año 1830 que se está pegando esto. O sea, es algo que debería estar, ¿no es cierto? Nueva ruta del emprendimiento. Esto es muy importante y esto me voy a detener un poquitito porque tiene cosas bastante interesantes que quiero ver si está acá o no. No, no está. La ruta del emprendimiento es algo que va a consistir en un plan se va a ofrecer un proceso en el cual contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 1.800 UEFs, yo soy contador de calculadora, así que me van a disculpar, 1.800 UEFs por 36.000 pesos, 64 millones de pesos anuales, o sea, al mes, 5.500.000, hasta un ingreso bruto de 5.400.000 pesos van a estar en un régimen de monotributo, que es lo que tenemos ahí abajo. Ah, no, acá está, perdón. Perdí la presentación. Acá está. Entonces, contribuyentes que tienen ingresos de 1.800 UF van a tener un régimen de monotributo. ¿Qué significa esto? Pago una UTM semestral, el ministro había, no, mensual, perdón, mensual, el ministro ha dicho que era anual, una UTM como 64, 65.000 pesos, mensual, y me olvido todos los impuestos. Impuesto a la renta, el IVA, incluso los descuentos previsionales. Y ahí me llamó la atención. ¿El impuesto previsional de los trabajadores que pueda tener este emprendedor o su descuento previsional? Porque si es su descuento previsional, estoy haciendo un hoyo previsional, pues. Así que no le entiendo mucho sentido qué beneficio incluir los descuentos previsionales dentro de este tema. Este tema del monotributo es algo que en Chile existe desde el año 74 y que este impuesto esta modalidad de monotributo del año, por el artículo 22, los comerciantes, los pequeños, los talleres artesanales, que no se le llamaba monotributo. Monotributo lo utilizaron los argentinos en el año 98 para implantar una tributación que solamente se paga ese impuesto y se valida todo, y que nunca ha dado buenos resultados. Solamente aumentó con toda la población que tiene Argentina, ahora hace poco, fruto del COVID, porque tenían que estar validados para recibir beneficios. Pero eso fue todo el atractivo. Por lo tanto, el mecanismo monotributo no es algo eficiente, no es algo que va a recaudar más, sino que va a simplificar algo y no va a ser la panacea. Entonces, el primer año van a tener esa situación. Si aumentan los ingresos a 2.400 UEFs al año, o sea, a 86 millones, son ingresos de 7.200.000 mensual, eh, voy a tener que hacer formularios, pero no pagar IVA. Sigo con el mismo tema, pero empiezo a a hacer formularios, a tener una ejercitación de cumplimiento tributario. Porque en el primer año no hago nada, 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 nada. Pero el segundo año ya voy pagando algún tipo de formulario. Después, en el tercer año, hasta 75.000 UF de ingresos mensuales, o sea, ya estamos hablando de 2.000 millones de pesos, ¿ya? O sea, ingresos mensuales de 200 millones, ya estamos menos grandes. Ingreso al régimen de ProPyme, PYME integrado o el de transparente. Hoy día están en el régimen de ProPyme, serían del artículo 14D8, el de transparencia tributaria. Ya, ¿cuál es la gracia de este régimen de transparencia tributaria? Que no pagan primera categoría, pero sí lo complementario. Y eso es una falacia cuando dicen, no pagan impuestos, no pagan impuestos. Sí, no primera categoría. Si yo pagara primera categoría, pagaría el 10% que hoy en día, y cuando retiro, voy a mi global complementario y rebajo como crédito el 10% que pagó la empresa. Pero tengo que hacer la erogación de pagar el 10% después rebajarlo. La tasa de las pymes es de un 25%, pero se ha rebajado un 10% por el tema de la pandemia, y ahora este año debe ser 25, pero se dejó en 20, en 10, y el próximo año va a ser 12,5. Por lo tanto, una tasa que es baja.
pero que se da como crédito en el global complementario cuando hay el retiro. Pero se ha planteado que los pymes en el global complementario están en un rango inferior al 12,5, por lo tanto se ven beneficiados de no pagar este impuesto de primera categoría, pero sí tienen que pagar el global complementario. La tasa efectiva es el global complementario, por lo tanto los contribuyentes del 14 de 8 sí pagan impuestos, el global complementario. No pagan primera categoría, pero sí el global complementario. Entonces las autoridades siempre cuentan la primera parte nomás de la película. Y después, cuando ya tienen 100.000 UFs, o sea, estamos hablando de 360 millones de pesos, 3.600 millones de pesos anuales, 300 millones de pesos mensuales, van a la tributación general. Entonces, este mecanismo del, del, de la ruta del emprendimiento los ayuda a tener un sistema de tributación de los 2 primeros años muy bajo, pero después lo orientan a través de la DDCON, eh, pues pueden aprovechar la asesoría de la DECON para ir mejorando, formalizando su negocio. Eso es el tema del monotributo. No voy a comentar todo, pero sino que quiero hacer lo que más me llama la atención. Del IVA en exportación de bienes y exención de importación de bienes. Ese es un tema que ahora se les va a aplicar IVA a toda la que es la importación. Toda la importación está afecta a IVA, pero hay ciertos tramos exentos. Y si yo estoy importando bienes, también están exentos. Entonces puedo importar bien hasta 2 millones de pesos. Entonces yo puedo tener un importador y mensualmente traigo 2 millones, no pago nada. Pero esos 2 millones son mercadería que estoy vendiendo. Estoy importando y estoy vendiendo y no estoy pagando ningún impuesto. Entonces ahora, si estoy importando hasta cierto monto, me van a obligar a hacer inicio de actividades y todo eso va a estar afecto a IVA, la importación. Y existe una exención hoy en día de $41 para ingreso de productos. Estamos hablando de 34.000 pesos. Y que no paguen impuestos aduaneros, ahora van a pagar todo. Todo que ingresa va a pagar impuestos. Me llama la atención si acaso, bueno, los turistas no van a tener esa situación, pero si yo voy al extranjero y vuelvo a mi casa y me compro, no sé, pues algo de más de 34.000 pesos, es fácil comprarse afuera y va a tener que pagar impuestos aduaneros. Creo que es una chimuchina que no va a aportar mucho. Y después la DDCON, que es la Defensoría del Contribuyente, una organización que ya tiene un año nomás funcionando, tiene muy buenas intenciones, quieren ayudar a mucha gente, y se les va a dar un cariz de educación, educación. Y que están haciendo charlas para enseñar a los contribuyentes cómo pagar bien sus impuestos, los están ayudando en sus declaraciones de observaciones de impuestos, en realidad, para eso están los contadores, pero bueno, el tema está que hacen ese apoyo, se va a potenciar ese tipo de servicio. Ahí me hacen una consulta, estimado. ¿Y las empresas familiares son las más adecuadas para un emprendedor que inicia? No, todos estos monotributos son para personas naturales. Si usted ya empieza a hacer sociedad, lo empiezan a mirar como gran empresario. Así que la estructura para ser emprendedor es el empresario individual. A tener ojo con ese tema, porque se empiezan a asociar. Es como el tema de los honorarios con el IVA. Usted presta un servicio personal, hace una asesoría y va a tener que pagar un complementario, lo cual es lo lógico, y no va a pagar IVA. Pero si se asocia con alguien, perdió el IVA, a menos que sea una sociedad profesional. Y las sociedades profesionales tienen un montón de requisitos, y esos requisitos son muchos, y para ser sociedad profesional y no tener IVA. Y, y eso es porque impuesto interno se le ocurrió nomás, la formalidad de las sociedades profesionales. Entonces, hoy en día, si usted quiere hacer un microemprendimiento, porque si usted visualiza una oportunidad de negocio y usted considera que puede importar maquinaria china, eh, o no sé de dónde, o algún producto de otro país y acá lo puede comercializar. Por ejemplo, yo siempre en Colombia hay muchas pymes que producen café de excelente calidad y es casi un consumo doméstico. Hay unas pymes bien interesantes que están al interior de la zona de Santander, de Cúcuta por ahí, y que solamente producen entre ellos ahí, y uno, son locales que tienen unos malls que son muy lindos, y ya ir a Bogotá para ellos es un show, y considera que es una exportación. Entonces, tomar eso
una visión de negocio, tomar ese café, traerlo a Chile, ser un representante, eso ya un negocio con unas miras importantes. ¿Ya? Y les doy el dato, si alguien lo quiere hacer. Pero eso es un proyecto, gran proyecto, ¿ya? Que necesita capital, necesita acceso a financiamiento, ¿ya? Aunque yo no tenga el capital, pude hablar con un banco. Yo me acuerdo que siempre don Víctor Manuel Ojeda, cuando formó Estrategia, fue a hablar con el presidente del BCI, le contó el proyecto y lo financiaron, ¿ya? Presentó un buen proyecto, ¿ya? Aquí sería lo mismo, voy a hablar con un banco que me quiera financiar, no sé cómo me va a ir, ¿ya? Voy al Banco Estado, si es que me llegan a atender y me dan el crédito, bien, puedo hacer esta situación porque pido un préstamo, les digo que me ayuden a comprar, gastar la mercadería para hacer los trámites de importación, vendo y pago la deuda, ¿ya? Pero me tienen que creer, po. Entonces yo tengo una visión de un proyecto, me puedo asociar y paso a ser una empresa, es distinto a la cuestión a que mi hijo mayor o mi hija menor están haciendo gráficas, están haciendo cositas manuales, tienen una cierta cartera, vienen a Navidad, lo quieren vender en una feria. Todas estas ferias que se hacen, hay que tener el dato, hay que estar suscrito en alguna cuestión municipal para el sorteo, o postulo a estas ferias que se hacen de ilustradores y que tienen una cuestión tributaria media rara, pero el tema es que postulo, cuesta y, y puedo vender los productos. Pero eso ya es microbio empresario, digo yo. Entonces, ese microbio empresario solamente puede ser persona natural, porque si me constituyo como empresa familiar, ya soy un contribuyente con más espalda, porque soy una persona jurídica. De partida, para ser una sociedad, a menos que sea la empresa por el día, son 400 lucas como mínimo. Entonces, para cualquier emprendimiento sobre ese monto. Bueno, esas son las medidas de formalización que se están mencionando para facilitar el cumplimiento tributario, para aumentar incentivar la economía con, con este nuevo estilo de pacto fiscal, donde se reconoce al crecimiento del país como un potencial fuente de ingresos fiscales. Desde mi punto de vista, esta formalización es muy castigadora. Hay que evitar la informalidad, hay que caminar hacia la formalidad, pero facilitando los procesos, no con un garrote. O sea, yo creo que la informalidad se tiene que combatir con zanahorias, no con garrotes. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Por la atención prestada, muchas gracias.